Queridos amigos, colegas, eh, especialistas de distinto tipo, personas dedicadas a simplemente disfrutar de la vida y todos aquellos que quieran irse aproximando a este espacio donde hablamos claro. ¿Qué significa hablar claro? Hablar claro significa simplificar la complejidad de la vida hasta lo que sabemos al momento actual. Por supuesto que suele ocurrir. En todas las disciplinas hay controversias. Eso es una característica esencial del humano, la controversia. Yo opino una cosa, yo opino otra. ¿Cómo intentamos zanjarlo desde nuestros equipos de investigación, innovación, docencia y ética y de neurocódex? Bueno, simplemente buscando factores comunes y tratando de hacer complementario lo que es diferente en vez de contradictorio. Ha sido una empresa realmente una aventura bellísima. Para mí ha sido la aventura más fantástica que yo haya emprendido. Buscar, poner a comulgar a las opiniones más diferentes. Y allí hemos avanzado. No significa que no haya cosas todavía que tengan enorme controversia, tal como es, por ejemplo, pongamos por caso, el tema de hoy. El tema de hoy, que es un tema que nos pidieron, creo que es un tema efectivamente que se hace inevitable cuando uno empieza a profundizar en lo importante de la vida, cuando uno empieza a ir más allá de lo superficial. Como decía Platón, cuando uno sale de la caverna, cuando uno sale de la cueva. El mito de la caverna, descrito por Platón, era que los seres humanos estábamos encandilados, metidos dentro de una cueva, mirando la pared de la cueva y atrás, a la salida, había un fuego que entonces reflejaba nuestras sombras en la pared y nosotros creíamos que esa era la realidad. Cuando cualquier persona hacía un intento de buscar la verdad y voltearse, en primer lugar era encandilado, en segundo lugar aumentaba el calor, pero si lograba esquivar el fuego y salir afuera, podía ver la realidad tal como es. Eso era un poco lo que se llamaba el proyecto de la Academia de Platón, ¿verdad? La búsqueda de la verdad verdadera. Al día de hoy, 2000, casi 2500 años después, 2400 años después, la misma ciencia, que ha sido la ruta que tomaron muchos de los curiosos por develar la verdad verdadera, se ha entregado. Se ha entregado y ha dicho, mire señores, la verdad verdadera, la verdad última, el pensamiento de Dios, como lo llamó Albert Einstein, no es posible. No es posible porque el observador está metido dentro de una caja que le impide poder ver lo que está afuera y por eso es que el observador además incide sobre el observado incluso hasta modificarlo. De tal manera que hoy por hoy nos contentamos con hacer modelos de la realidad. ¿Qué significa un modelo de la realidad? Significa una aproximación que nos permite entender, actuar, modificar y perfeccionar nuestra percepción de la realidad. Me gusta siempre poner de ejemplo de lo que es un modelo, los aviones, porque es un modelo material, ¿no? Por ejemplo.
¿Qué modela el avión? Modela el pájaro. Modela el pájaro. Y por eso puede volar. Ahora, ¿en qué se parece un avión a un pájaro? En muy poquito, ¿no? Y eso es lo interesante del modelado. Entonces, la ciencia ha llegado a esa conclusión. Vamos a modelar la realidad. Vamos, en lugar de intentar conocerla en su complejidad y en su misterio, vamos a modelarlo. Por ejemplo, este es un modelo físico del cerebro. ¿Qué modela? La forma, los componentes, las partes, y en este caso el peso. Por ejemplo, este que es mi modelo favorito, que yo siempre le enseño y con el cual he explicado muchas cosas, intento explicar muchas cosas, ¿verdad? Pesa 1380 gramos, más o menos lo que pesa un cerebro promedio, un cerebro estándar, ¿no? Un cerebro ideal, también modelo, de lo que estadísticamente son muchos cerebros. Podríamos decir, eso es lo que llamamos la moda. Un cerebro moda. Que moda, por eso decimos que es la moda. Lo que usa la gente, lo que más usa la gente, eso es la moda. Está de moda un término horrible, al cual me voy a estar refiriendo en el día de hoy, un modelo horrible que se llama políticamente correcto. Eso está de moda. Espero que sea una moda pasajera y rápida. Espero que se vaya lo antes posible, eso de políticamente correcto. Eso no es políticamente correcto. Un gran abrazo, Natalia, y bienvenida. Presente, como acostumbra. Qué bien. Moral y ética. Dos palabras políticamente incorrectas desde hace unos decenios para acá. A tal punto de que cuando yo envié la invitación, alguien me escribió y me dijo, ¿qué es eso de moral? Yo les confieso que me sorprendí, porque no esperaba que esta acción publicitaria, ya sabemos lo que la publicidad significa, de borrar del diccionario de uso cotidiano la palabra moral, tenía tantas consecuencias, a tal punto de que una persona joven, ¿verdad?, me preguntó qué es moral. Entonces vamos a arrancar con definiciones, efectivamente, ¿verdad? Llamamos moral aquellos principios, aquellas normas de comportamiento que diferencian el bien del mal. Dos palabras políticamente incorrectas al día de hoy también, ¿no? Un gran abrazo, Aura. Bienvenida. Estas palabras tienen una connotación muy importante. ¿Por qué? Porque durante muchos siglos, cuando se hablaba de moral, se hablaba de cosas que se consideraban absolutas, como lo que venía diciendo, ¿no? Antes creíamos que podíamos conocer la verdad verdadera. Al día de hoy, la misma ciencia, que es la vanguardia del conocer y del dominar, ¿verdad?, se ha rendido y decir, no hay verdad verdadera. Por lo tanto, si no hay verdad verdadera, no hay moral verdadera. No hay bien y mal verdaderos en sí mismos. Y eso ha dado origen a descalabros terribles que vamos a mencionar a continuación, mientras saludo a mi querido maestro,
de las artes plásticas, Enrico. Un gran abrazo, Enrico. Bienvenido. Fíjense, entonces durante mucho tiempo, primero fue el pensamiento mágico, ¿no? El mismo Platón se prefiguraba que la verdad, que había una verdad, que era cuando yo lograba despejar las dificultades de mi percepción a través de la introyección, a través de buscar dentro de mí, en la intuición, la verdad última de los acontecimientos. Entonces, una gran confianza en la intuición. Después vino un larguísimo periodo en el mundo occidental, un larguísimo periodo donde la verdad era propuesta por religiones. Entonces la verdad estaba en manos de las religiones, de los religiosos, podríamos decir, más que en las religiones, en los religiosos, ¿no? Lo que los religiosos decían que era verdad. Entonces eso se aceptaba como la verdad. Y el concepto de bien y de mal fueron siguiendo también eso. Entonces, está bien si sigues los 10 mandamientos, por ejemplo. ¿Ya? En el mundo oriental había una cosa más o menos similar. Había como la idea de un mundo más allá de este mundo material, un mundo que tenía normas y reglas, procedimientos, había una moral. Y esa moral dictaba el comportamiento. Por ejemplo, Siddhartha Utana, descubre que para él entrar en contacto con la realidad tenía que hacer un proceso de aislamiento, meditación, etcétera, etcétera, lo que se ha conocido como el camino del Buda, ¿no? Y cuando logras dar con esa verdad, eres un iluminado, pasas a ser un iluminado, un despierto de la realidad. Pero ocurrió sobre todo a partir por allí de 1700, etcétera, etcétera, con el desarrollo de la ilustración, de la educación, del uso de la lógica, del uso del conocimiento como tal, que empezó a aumentar la confianza en el conocer. Y del conocer, gracias al contacto entre aquellos grandes descubridores, ¿no? Empezó a descubrirse, se descubrieron los grandes metales, se descubrió las leyes de la física, leyes de la biología, y entonces eso fue creando una enorme confianza alrededor del pensamiento científico que culmina, alcanza su máxima curva de confianza como verdad verdadera a finales del siglo XIX. Pero no duró mucho. Ese sueño no duró mucho porque inmediatamente todos los descubrimientos de la electricidad, de la energía y de la materia como un continuo, de lo subatómico, de lo nuclear, de los principios de incertidumbre y todo eso volvió a desbaratar el sueño progresivamente, ese sueño de que habíamos dado a través de la ciencia con la verdad verdadera, que lo podemos recoger o que lo recogió magistralmente Albert Einstein en su célebre frase: me interesa el pensamiento de Dios, lo demás son detalles. Por supuesto, ¿qué trajo esa ola? Un cuestionamiento entonces de la moral. Una moral que tenía muy bien identificado qué era bueno y qué era malo, ¿no? Era bueno todo aquello que seguía las reglas tradicionales de la cultura donde uno viviera. Y era malo todo lo que no se pareciera a eso. Era bueno todo lo que contribuía a sentirnos mejores y más felices. Y era malo todo aquello que contribuía a enfermarnos, al sufrimiento, a la destrucción. Estaba como muy parejito, ¿no? Sin embargo, la experiencia de 2 guerras mundiales, la experiencia de dictaduras atroces, las experiencias de mal manejo político,
la experiencia de todo eso que hacía ver que no siempre el malo terminaba mal y que el bueno terminaba bien, empezaron a cuestionar, a cuestionar. Y por allá por los años 70 del siglo pasado, más o menos, aparece un grito así que no sé bien, creo que se genera este, en el momento en que con el hipismo y todo eso hay una gran revolución y entonces las drogas que antes eran malas pasan a ser buenas, etcétera, etcétera, empieza a emerger una enorme confusión, nadie sabe, bueno, de qué bejuco me voy a agarrar, de qué clavo caliente me voy a agarrar para darle sentido a mi vida y para tener muy bien discriminado qué es bueno y qué es malo. Surge lo que se ha llamado el posmodernismo, con su grito de guerra, ese grito de guerra terrible que nos decía, nada sirve, todo vale. Entonces, si antes a mí me descubrían haciendo un acto de corrupción, por ejemplo, política, que como manejaba el dinero público me agarraba una buena parte y antes era condenable, la gente dejaba de hablarte, te expulsaban de los grupos, etcétera, etcétera. Ahora, como eso te permitía adquirir propiedades, carros de lujo, viajes, y entonces, ¿y cuándo lo van a castigar? Y el hombre moría en su camita de lo más tranquilo y feliz. Y simplemente por allá algún sacerdote decía, pero Dios lo va a castigar en el cielo. Cuando ya casi nadie creía en el cielo. Entonces, wow, como que la cosa no es que si me porto mal voy a ser castigado y voy a ser, voy a sufrir, ¿no? Si me porto mal, como acto de corrupción. Y entonces empezaron a crearse grupos de apoyo a toda esta cosa y llegamos al momento actual en el cual realmente estamos en un momento donde nadie sabe qué es lo bueno y qué es lo malo, si es lo mismo, si vale el esfuerzo que yo me porte de una manera o de otra, con lo cual creamos una profunda fractura en lo moral. Tenemos una moral inmoral. ¿Y qué es la ética? La ética es la continuación natural de la moral. La ética es el comportamiento que yo exhibo según mi moral. Recuerdo que los viejos educadores lo llamaban el deber ser. La educación estaba dirigida para que las personas introyectaran el deber ser. Un ciudadano honesto, solidario, responsable, que se conducía de acuerdo con esas normas de procedimiento que estaban establecidos en la moral. ¿Estás seguro que estás transmitiendo? Y entonces, sí. Y entonces, esta situación, pues, nos trajo a un punto donde ustedes ven que actos como corrupción, violencia, abusos, están a la orden del día y centrado además en que mi moral es la que vale. Es decir, hemos llegado al colmo del egocentrismo. Yo tengo mi moral. Y se refleja muy bien también en algo que ha venido ocurriendo desde hace muchos años. O bueno, muchos años dentro de los años de la vida de cada uno de nosotros, ¿no?
algo que yo vengo escuchando cada vez con más frecuencia de los años 60 para acá. Yo pertenezco a esta religión, pero yo tengo mi propio Dios. Es decir, hemos ido individualizando la moral y la ética. Entonces, y esto corriendo paralelo con otra cosa sumamente peligrosa, que es que ya tenemos un manejo de lo biológico a través de las acciones sobre el código genético. Y entonces yo me pregunto si, por ejemplo, el coronavirus, ¿verdad? Como muchos lo han dicho, el coronavirus no es el producto de esta nueva bioética donde yo digo, bueno, yo voy a modificar este virus a ver qué pasa. Y además, sí, yo voy a usar esta palabra, aunque no conozco qué significa el diccionario, a ver qué pasa. ¿Mm? Porque a mí se me ocurre que pudiese ser útil más adelante. Y empiezo a manipular códigos que si conozco el 10% es demasiado. Y ese es el mundo que estamos viviendo. Y por eso la mitad de las personas está, oye, sí, eso hay que hacerlo porque tenemos que buscar un mundo mejor. Y la otra mitad está diciendo, estos son unos desgraciados que están intentando destruirnos a través de manipulaciones que no saben a la final qué va a pasar. Lo que pasó con la bomba atómica. Pasó con la bomba atómica. Y por eso es muy importante, y siempre insisto en estas conversaciones. Mire, hay que estudiar historia. Hay que ver la historia, pero hay que ver la historia no como el cuento de que fulanito de tal nació en tal año, hizo tal y tal aventura. No, no. Sino hay que verlo en un sentido bien crítico de hacia dónde nos está llevando. Porque la historia es un continuo. Un continuo donde nosotros procedemos de cierta manera filogenética, porque somos parte del mundo animal, pero que también tenemos la opción creativa de modificarlo y de producir nuevas cosas. Cuando Hitler está creciendo enormemente, ya ha hecho algunas invasiones y está adueñándose del mundo porque desarrolló todo un poder militar sencillamente abrumador y se estaba comiendo a Europa y además con un mapa que le decía, no te vas a comer Europa, te tienes que comer el mundo porque nosotros somos los llamados a dirigir el mundo. Fundamentalismo, ¿no? En Estados Unidos surge la preocupación y como han llegado muchos inmigrantes, ¿cómo se llama? Alemanes que trabajaron bajo el sistema de Hitler, llegan con la noticia de que Hitler está tras un arma invencible. Y allí surge la necesidad. Estos físicos se reúnen, físicos americanos con físicos alemanes y europeos, para plantear que Estados Unidos tiene que ganar de mano. O de lo contrario, todo el mundo se va a hacer alemán. Hitleriano además, no solo alemán. No alemán, hitleriano. Nazi, pues. Y dicen, bueno, pero esto es un proyectazo que requiere muchísimo dinero, requiere una inversión enorme y un esfuerzo enorme y un apoyo político enorme para poderlo llevar a cabo. ¿Cómo convencemos al presidente Wilson de la necesidad de que estas investigaciones le ganen a las investigaciones que están haciendo los alemanes? Y buscan a la figura de la época, Albert Einstein,
redactan una carta, parece que no sé, no estoy muy seguro si Albert Einstein participó en la redacción de la carta, pero lo que sí le dijeron, ¿estás de acuerdo? Firma aquí, porque tú eres el único que puede convencer a este señor de la importancia. Y ahí nace el famoso proyecto Manhattan, donde se crea la bomba atómica, la primera bomba atómica. Ese es lo interesante, que esto, ¿qué implica? Bueno, este es un arma para yo vencer al mal. Desde el bien voy a vencer al mal, visto desde allá. Pero Hitler pensaba que él era el bien y los demás eran el mal, ¿no? ¿Ya? Están dando cuenta del paquete de la moral y la ética en nuestra cotidianidad. Y, bueno, firma la carta, va donde Wilson, convence a Wilson y se lanza el proyecto que ya todos sabemos cómo terminó, ¿verdad? 2 bombitas atómicas sobre Japón que sorprendieron al mundo, sorprendieron al piloto que lo declaró después. Cuando vio aquello dijo, Dios mío, ¿qué he hecho? Dijo, Dios mío, ¿qué he hecho? Y Albert Einstein, el resto de su vida, los 6 o 7 años más que vivió, o algo menos, después de eso, no, más o menos, sí, 6, 7 años, siempre dijo, cónchale, no estoy seguro. Creo que si hubiera vivido esto posteriormente, a lo mejor no hubiera escrito, firmado esa carta. Entonces, fíjense cómo las cosas van evolucionando a tal punto de que hoy en día, por ejemplo, ¿qué tenemos? Tenemos una confusión, tenemos una mezcolanza, pero tremenda en cuanto a qué es lo bueno, qué es lo malo. Y con estas redes, ¿qué es lo que es estas redes? Estas redes simplemente lo que ha hecho es lo siguiente. El patio de mi casa es el patio de tu casa. Ese es el único cambio que ha habido. Es decir, ya yo no tengo la intimidad y la seguridad de mi casa como tampoco la tienes tú. Todos estamos conviviendo en la misma casa, en el mismo espacio. Que sea un espacio virtual, eso es otra cosa, pero todos estamos conviviendo y todos opinamos y todos decimos, y por eso que es una fake news. ¿Mm? ¿Ya? Vivimos, no, que es fake news, que no es fake news, que si este dice una cosa, que si el otro dice otra, y ta. Y eso va a crear una confusión tan grande que moral y ética están allí también diluidas en ese arroz con mango que está por allí. Natalia nos dice, a veces imitamos del extranjero. Bueno, a veces no, siempre. Ahora, hay una cosa muy importante, Natalia, y también para todos los que estamos acá presentes, que es la diferencia entre imitación y modelado. Yo imito cuando yo copio y pego en mí un comportamiento de otra persona. Ahí lo estoy imitando. Yo modelo cuando yo filtro qué es lo importante, lo fundamental de ese comportamiento y lo hago mío. ¿Ya? Por ejemplo, Ícaro, famoso personaje de la mitología, imitó a los pájaros. Se puso unas alas con plumas, lo pegó con cera y empezó a volar. Y voló. Esa es parte del mito. No basta imitar. Imitar muchas veces te lleva a estrellarte, ¿no? Y entonces efectivamente cuando se acercó al sol, el calor derritió la cera, se le cayeron las alas y Ícaro, aterrizaje forzoso. ¿Ya? En cambio el avión modela al pájaro. Un avión no tiene ni necesita plumas. No tiene ni necesita
batir fuertemente las alas, porque ahí no está la fuerza propulsora. En el pájaro la fuerza propulsora es el movimiento de las alas. Por ejemplo, fíjense un colibrí, ¿no? Que la mueve, bueno, no sé cuántas veces por segundo, ¿no? Es la fuerza del batido lo que hace que él pueda comportarse como un helicóptero. Pero el helicóptero no necesita esas alas ni batirlas. Lo que necesita es una hélice que se mueva de manera diferente a la de los aviones. Entonces, allí está el secreto, ¿no? La diferencia entre imitar y modelar. Imitar a los extranjeros puede ser bueno, puede ser malo. Depende del contexto, de la situación particular. Modelar a los extranjeros siempre va a resultar rico. ¿Por qué? Porque es otra visión, es otra incorporación, es otra forma de enriquecer el espectro de comportamiento. Entonces, esa es la diferencia entre imitar y modelar, ¿no? Entonces, ¿qué herramientas podemos tener nosotros para construir una moral y una ética compatible con la vida? Indudablemente que esto es controversial, como les decía. ¿Cuál es la solución? Además, como todas las soluciones, puede ser temporal, que encontramos en nuestro grupo de investigación, innovación, docencia y desarrollo de Neurocódex. Dijimos, bueno, vamos a asumir aquellas normas y procedimientos que favorecen la salud integral. Y eso lo vamos a considerar como bueno. Y vamos a considerar como malo aquello que atenta contra la salud integral. ¿Qué es la salud integral? La salud de cada uno de nosotros y la salud de la especie como tal. En equilibrio con la salud de todo el sistema, la salud del universo. Hay muchas de esas cosas que desconocemos, pero sí sabemos, por ejemplo, que es saludable para nuestro planeta. ¿Ya? Sabemos ya que es malo seguir fabricando plástico, combustibles fósiles, contaminación, uso de metales pesados, el uso de los fluorocarbonados, el uso del exceso de mercurio, de aluminio. Sabemos bastantes cosas. Por lo tanto, eso es malo. Bueno, ¿qué es bueno? Es bueno, por ejemplo, el respetar la naturaleza, el sembrar árboles, el cultivar vegetales nutrientes, el cuidar las relaciones con el mundo animal, respetando las diferencias y los espacios, la creación de pequeñas ciudades en vez de grandes ciudades que sean mantenidas ecológicamente. Fíjense que ahorita hay un proyecto de las Naciones Unidas que se llama las ciudades resilientes, que son aquellas ciudades que generan más vida. En América Latina, por ejemplo, una de esas ciudades es Medellín. ¿Ya? Sydney, en Australia, es otra de esas ciudades. Y así, hay más de 100 ciudades en la actualidad que están dedicados a cultivar lo verde, a evitar motores, por ejemplo, buenas vías públicas, buenos transportes públicos para que la gente no utilice el automóvil, utilizar la bicicleta, etcétera, etcétera. Comer orgánico. Todo esos son criterios morales y éticos que, por ejemplo, la ONU se puso de acuerdo en eso. ¡Wow! Un punto a favor. Aquí nos dice Dianita, hola, muchas gracias. ¿Por qué es tan difícil ser honesto y buen líder en el mundo de la política?
Bueno, precisamente, Diana, por lo que veníamos conversando, se ha convertido en un valor el ser pillo. Un político que no es pillo corre el riesgo de que lo desaparezcan, ni siquiera de que desaparezca, lo desaparezcan. ¿Mm? Entonces, ¿qué hacemos? Lo que nuestra cultura va generando como válido. Parece que en la raíz de la moral y la ética, antes creíamos que había valores absolutos. Ahora entendemos que hay valores culturales. Hay culturas, por ejemplo, hay culturas ancestrales, ¿verdad? En el Amazonas, que si una mujer enviuda y tiene niños menores de 3, 5 años, el marido, el nuevo marido, mata a esos niños. Y eso moral y éticamente es correcto dentro de su cultura. Cuando uno analiza y dice sobrevivir en la selva, que realmente requiere, si un muchacho en la ciudad requiere los cuidados que nosotros tenemos que brindarlo, imagínense lo que es que un muchacho crezca en la selva, que está expuesto, por eso se crearon las ciudades no se crearon porque fue un invento de la gente, ¿no? Fue por la necesidad de protegerse frente a una naturaleza que en esa época era inhóspita, era enemiga, en esa época. Es también la importancia de contextualizar. Y entonces tú dices, ah, ok, ¿por qué? Porque este señor dice, y moralmente aceptado, que cargar con esos niños es una pérdida de su sangre, ¿ya? Porque tienen como valor la sangre, la herencia, ¿no? Yo le decía a unos empresarios en estos días, por ejemplo, a propósito de la pregunta que hacía Dianita, yo le decía, yo eliminaría la herencia. O sea, si una empresa, el que la creó, hizo un emporio, lo hizo contando con quién, con sus empleados, con sus obreros, con sus gerentes. Si no hubiera tenido esa gente, no lo hubiera podido hacer. Entonces, ¿a quién le corresponde la herencia? Desde mi ética, a los empleados, a los obreros. Entonces, cuando el tipo muere, a ellos es que se le da. Y me dijo, sí, no, y mis hijos. O sea, el valor de la sangre se convierte en un principio moral. Fíjense qué interesante, ¿no? Y el valor de la sangre mía, por eso digo, es un enfoque egocéntrico, ¿no? Veo un poquito más allá, me veo a mí y veo a mi familia, pero más allá no veo más allá de mis narices. No me veo como parte de un complexus, no me veo como parte de una naturaleza que se extiende, no. Yo soy yo y ya. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque procedo ignorando, dejando por fuera de mi cabeza todo lo que es el proceso filogenético que nos ha arrastrado desde que el Big Bang explotó y después que apareció el ADN y que nosotros formamos parte de esa aventura y de esa aventura que seguirá. Por lo tanto, también tenemos que estar pendientes de un legado, de qué vamos a transmitir, de qué vamos a dejar, de qué vamos a continuar, porque no solo somos individuos, somos especies. ¿Ah? El tejido, lo que decía el tejido. Yo no soy un botón, ¿no? Yo soy un botón en la camisa, que formo parte de la camisa. Por lo tanto, mi existencia tiene sentido en tanto que estoy insertado en este tejido. Ese concepto, que es un concepto que a nuestra manera de ver, por eso insisto, esto tiene su bemol, esto no tiene consenso, pero es la propuesta que nosotros hemos desarrollado con el concepto que les decía, lo que contribuye a la salud integral, lo que va en contra de la salud integral. Y entonces decimos, no, yo sí me reconozco como botón y sé que soy el botón de esta camisa, por lo tanto cumplo una función de inserción. Por mí mismo valgo muy poco.
valgo en tanto que estoy insertado en este tejido, en este complexus. Pero eso requiere, ¿verdad?, esfuerzo mental. Pero eso requiere estudio. Pero eso requiere análisis. Es decir, eso requiere que yo aproveche el don más importante y sagrado que nosotros tenemos y que es lo que marca la gran diferencia con el resto de los animales que están por allí. Eso, reflexionar, que significa volver a pensar acerca de lo que pensé para tomar decisiones asertivas. Eso es lo que significa reflexionar. Entonces, esa es un poco la propuesta. Rescataremos una moral o la redefiniremos, ¿verdad? Fíjense que lo que estamos proponiendo es una redefinición. Retomar el que sí necesitamos, que es esencial, poder tener una distinción entre lo bueno y lo malo, en primer lugar. En segundo lugar, que la moral consiste en que yo elabore una serie de normas y procedimientos de mi correcto proceder. Y que ese proceso, esas normas de correcto proceder, se traduzcan en una práctica día a día, la ética. Entonces allí combinamos moral y ética como dos elementos del mismo carro. Fíjense que desde que apareció todo esto del genoma humano, la manipulación genética, toda esa serie de cosas, se encendieron las alarmas en el mundo médico. Y empezó a trabajarse un concepto que se llama bioética. Es decir, ¿cuál es la ética correcta para analizar y para comportarnos dentro del proceso salud-enfermedad? Todo este lío, todo este embrollo que hay ahorita con las vacunas, que si hay, que si están conspirando, que si no quieren dominar, que si todo, en el fondo es un problema bioético. En el fondo es, realmente está, por ejemplo, para citar un ejemplo, Bill Gates interesado en insertarnos a cada uno de los pobladores del planeta, no sé si se incluye un chip biotecnológico para guiarnos como marionetas. No tengo la menor idea, no sé. Porque además, ¿cuál es la otra curiosa característica que tenemos los seres humanos? La capacidad de engañar. La capacidad de engañar. Que es todo un tema también. Por cierto, Dianita, por ahí ese pudiera ser un tema interesante. Paul Ekman escribió un libro hace algunos años atrás que se llama ¿Cómo detectar mentiras? ¿Ya? Y ahorita hay mucho con esto de lo que llaman neurooratoria o neuromarketing y tal, y qué sé yo. Hay mucho trabajo también ético sobre cómo convencer, cómo influenciar a las demás personas, ¿no? Y fíjense que aquí voy a hacer un último comentario que me parece también muy delicado en estos momentos de donde la moral y la ética son casi palabras que entran dentro de lo políticamente incorrecto, ¿no? Ah, aquí me están deseando cumpleaños para mañana, sí, mañana cumplo 71. Gracias, Nati. Muchas gracias por la felicitación adelantada. Fíjense lo siguiente. Ah, no, no es mañana, es el martes, ¿no? El 11. El martes. O el lunes. Con esto del encierro estoy un poco desorientado. Entonces el comentario que quería decir es lo siguiente.
Cuando la publicidad empezó a desarrollarse en los años 20, ¿no? Fue cuando el gran boom de la publicidad como un elemento para influenciar a las personas para que tomaran ciertos productos y tal. Había unos principios éticos que era, primero, no hacer publicidad engañosa. Es decir, no mentir. Incluso había códigos y a los productos se les pasaba por control de calidad y que efectivamente lo que estaban anunciando fuera lo que estaban ofreciendo. Y por otra parte, empezaron a tocar las emociones como gran mecanismo para nosotros actuar. Pero eran mecanismos de persuasión. Es decir, la publicidad estaba allí, si tú querías la mirabas y si no querías no la mirabas. Te preguntaban, ¿usted quiere que yo le muestre este producto? ¿O no? Ah, ok. No, ah, bueno, muchas gracias. Ya. Con el tiempo, ha dejado de ser persuasión para convertirse en imposición. Imposición. Hoy en día nos imponen la publicidad. Cuando yo encendía un televisor y quería ver una película, esa película era mutilada, interrumpida, para que me mostraran publicidad. ¿Qué hacía la gente? Se paraba y se iba a buscar agua, cualquier cosa, a hacer algo que tenía pendiente y regresaba cuando ya la publicidad había terminado. Empezaron primero a que cuando venía la publicidad subían el volumen. Es decir, que si tú te ibas a la cocina, tú seguías oyendo, porque subían el volumen. ¿Ya? Es decir, ya allí empezó la cosa de que tú vas a escuchar y a ver mi publicidad aunque no quieras. Hoy en día por allí hay dos tipos que me tienen pero acoquinado. Uno con un curso de inglés y otro con una cosa de economía financiera, ¿no? Intuyo yo, ¿no? Porque yo apenas omitir, ¡pa! Y no lo escucho. Yo en esos momentos me tapo los oídos y dejo de ver la pantalla. ¿Mm? ¿Por qué? Porque yo sé que me lo están imponiendo. Y que si yo muerdo el anzuelo, me van a atrapar. Así se están manejando las cosas. Eso desde el punto de vista de la moral y la ética que nosotros en Eurocodex hemos venido trabajando, es inmoral y antiético. Es decir, es un abuso de poder. Es un abuso de poder. Sin embargo, bueno, como dicen por allí, es lo que hay. Entonces, ¿cómo nos defendemos de eso? Tenemos que crearnos un mecanismo de selección. Ahora, ¿cómo voy a seleccionar si yo no sé cómo seleccionar? Ahí es donde insisto. Hay que estudiar, hay que leer, hay que ver, hay que indagar. No hay que abandonar el criterio, hay que reflexionar. Es decir, volver a pensar lo que pensé para mi futura toma de decisiones. Y que si la primera vez decidí A y descubrí que no era conveniente, yo esta vez puedo decidir B y hacer lo correcto. Desarrollar unos criterios claros. Esa es, yo le diría, nuestro punto de vista, el punto de vista de lo que estamos manejando en Neurocodex, que ¿cómo lo elegimos? Inspirándonos en la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud. Máximo estado de bienestar alcanzable, biológico, psicológico, social y espiritual.
todo aquello que nos brinde prosperidad, productividad, longevidad, salud, armonía con el resto y felicidad, bienvenido. Lo colocamos del lado de lo moral y éticamente correcto, aunque nos quieran decir otra cosa. Lo demás va para el otro lado. Antes de despedirme, me gustaría comentarios, opiniones, recomendaciones. Un abrazo con mi querido Midres. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bienvenida. Si hay preguntas, comentarios, opiniones. Y ya ustedes saben, lo pueden ir dejando por acá, por WhatsApp, por donde sea. Y yo, eso sí, recuerden un poquito de paciencia porque son muchos los materiales que manejo y a veces me tardo pues en dar la respuesta. No estoy de acuerdo con esa corredera de hoy en día. No estoy de acuerdo con tener el celular encendido las 24 horas del día. No estoy de acuerdo con esta venta fraudulenta de que si vamos más rápido, vamos más seguros. No, señor. Vamos al ritmo que nos garantice que podamos tener una vida saludable. Punto. Un abrazo y seguimos.